Bueno, antes de nada, muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí y a vosotros por venir. Seguramente os suena esta noticia. Es una trabajadora gallega que dice que sufre de síndrome de sensibilidad química múltiple y lleva a juicio a su empresa para que le declaren una baja por enfermedad laboral. Y uno se pregunta, ¿cómo se juzga un homicidio donde no hay arma? ¿Dónde se juzga? ¿Cómo se juzga un caso para el que las únicas pruebas, o las pruebas más importantes, las da un experto pericial? Y a lo mejor os suena, hace unos años anteriores, hubo otro caso de una trabajadora de la Complutense que también alegaba el mismo síndrome y otros distintos, y también en ese caso llevó a su empresa a juicio. En las dos ocasiones, el experto pericial era un médico. En el segundo caso, en el caso de la trabajadora de la Complutense, este médico además era un médico homeópata. Si el juez no tiene criterio científico, queda en manos de lo que declara el perito experto. Y si el perito experto cree en pseudoterapias, el juez está vendido. La Organización Mundial de la Salud, como sabéis, dice que el tratamiento para este síntoma, que realmente los pacientes lo sufren, pues el tratamiento es de carácter psicológico. Y el problema es que estas noticias llegan y el resultado lo da un juez que se basa en testimonios de médicos. Ambos son personas con autoridad, igual que los maestros o profesores son personas con autoridad en el aula. Y normalmente no nos cuestionamos los argumentos que nos dan, o las opiniones que nos dan, o los juicios que emiten personas con autoridad. Este es un juez de los años 30, que se llama Edward Jones, de California, de Los Ángeles, y este señor buscó patrones en los aspectos físicos de las personas que iban a ser juzgadas y estableció una conexión diciendo que las personas con características físicas similares cometen crímenes similares. Y entonces se fundó la personología. Le dijo su teoría a un médico y le dijo, mira, te la voy a demostrar, esta es tu mujer, yo no la conozco de nada, pero mirándole a la cara yo sé que tu mujer es así, 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 así. Y el médico se quedó impresionado porque efectivamente había aceptado cómo era su mujer y entre los dos se dedicaron a llevar esta teoría por donde pudieron, ¿no? Hoy en día algunos van más allá y dicen que realmente personas con rasgos físicos similares tienen pensamientos similares y formas de razonar iguales. Y bueno, no está hecho con Photoshop. Él es un guionista de series como The Tudor y Los Vikings, que no sé si las conocéis. Y yo preparando esta charla me he dado cuenta de que hay ciertas diferencias entre ellos. Todos vais a conocer esto, a ver si soy capaz de ponerlo. Un momentito. Que irá aquí, ¿verdad? No se oye. Bueno, está diciendo la famosa frase de... ¿El qué, perdón? Bueno, es como el agua que cae del cielo sin que nadie sepamos por qué. Y en boca de uno de sus personajes de Vikings, Michael Hicks dice este argumento, ¿no? Dice, escribimos un mar de incertidumbres. Yo no sé si Michael Hicks cree en la personología o no, pero yo creo que está intentando marcar su terreno de diferencia. Y bueno, lo importante de este doctor, este juez de la personología, es que buscó patrones. Él los buscó en rasgos físicos, pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando buscamos estos patrones en datos? En cientos de miles o millones de datos que de alguna manera oculta son seleccionados, de los cuales de alguna manera oculta también nos quedamos con unos pocos, y a estos les establece, de alguna manera que tampoco sabemos cuál es, se les asocia un parámetro. Este parámetro o este número puede funcionar como perito experto en la declaración de un juicio. De hecho, hay algoritmos que se llaman algoritmos de ayuda judicial que hacen exactamente esto. Son controvertidos porque son algoritmos diseñados por empresas privadas de los que no conocemos nada. Su forma de búsqueda de patrones es la siguiente. A los detenidos les dan unos cuestionarios con 100, 200 preguntas, 300, y estos detenidos las responden. No tienen que ver con su crimen en principio, no son preguntas sobre el ADN o sobre si tenían testigos presenciales, son preguntas como, ¿y tú en qué barrio vivías? ¿Tus familiares, tienes algún familiar que esté detenido, que haya sido detenido? ¿Cuándo fue la primera vez que te encontraste con la policía? Y a partir de estas preguntas, de manera, insisto, oculta,
buscan unos patrones y les asocian un número, el algoritmo asocia un número que se llama número de riesgo. Califican a la persona como de riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, y ese número es el que, insisto, el testigo, el experto perito que un juez usa para valorar si la persona tiene posibilidades altas o bajas de reincidir, si debe ser liberado, si su libertad condicional se puede tramitar, si debe ir a la cárcel más tiempo, ¿vale? Y de hecho vamos incluso más allá. Vamos a buscar patrones ahora ya no solo en personas que estén acusadas de un crimen, sino en gente como nosotros. A través de nuestras redes sociales o a través de dónde compramos, cuándo viajamos, buscan patrones que de alguna manera nos identifican como personas de riesgo o no a cometer un crimen. Entonces este que tenéis aquí es un chico de 22 años, una especie de Minority Report, ¿no? Como la película. Es un chico de 22 años de Chicago que un día está en su casa, llaman a la puerta, abre y le dice a la policía: te estamos vigilando, eres una de los 400 criminales más peligrosos de Chicago. Y él se queda así, no tenía antecedentes criminales violentos y no tenía antecedentes de posesión de armas. Lo que tenía era unos amigos muy malos. Tenía una red social muy peligrosa y vivía en un barrio muy conflictivo. Y este algoritmo oculto le había identificado como una persona muy peligrosa. Esta me la voy a saltar. En España también utilizamos estos algoritmos. ¿Vale? Aquí tenemos un grupo de neurolingüistas que está trabajando con un algoritmo oculto para intentar descifrar qué ha dicho Rajoy en el juicio del proceso. Todavía no están en ello. Bueno, esto no es verdad, es una noticia del jueves, ¿vale? Quiero dejar claro a ver si hay alguna duda. Sin embargo, preparando esta charla he buscado información distinta de qué ocurre en España y he encontrado algo. Bueno, se utiliza la inteligencia artificial de la siguiente manera. Yo tengo que juzgar una sentencia y lo que voy a hacer es ayudarme de un algoritmo que me va a ayudar a leerse miles o cientos de miles de documentos y seleccionar aquellos que pueden ser relevantes para mi sentencia, aquellos que sean parecidos. Y me va a ayudar a mí a tomar decisiones sobre cuál sería la condena que debería poner, ¿no? Y aquí dice, esto es una noticia de hace un mes, dice que este algoritmo no es peligroso porque no condena y no dicta sentencia. Pero a mí esto me genera muchas dudas porque, de verdad, o sea, nosotros no sabemos cómo está razonando este algoritmo, qué es lo que tiene detrás, cuáles son las probabilidades que ha estudiado, los cálculos que ha hecho para primero para elegir esas sentencias, pero en general, si se llevara un paso más allá, como puede ocurrir en Estados Unidos o como está intentando ocurrir en los derechos humanos en Europa, la pregunta es, a mí me dan un dato final, yo no sé cómo se ha producido ese dato, no puedo dar argumentos contrarios a ese número que me están escupiendo, es una caja negra. El juez va a dictar sentencia guiándose solamente de eso y lo que el juez dicte va a tener consecuencias en mi vida y en la de otros. Y yo quiero ilustrar déjame ver cómo me detengo un momentito, perdón. Y yo quiero ilustrar quiero llevar esta pregunta a un caso que a lo mejor es conocido para muchos de vosotros, el caso de Sally Clark. No sé si lo conocéis. Yo se lo escuché por primera vez a Raúl Ibáñez, a mí me pareció delicioso y me impactó. Y la pregunta es, Sally Clark en la era del algoritmo. Yo os voy a contar un poco lo que pasó. La pregunta que a mí me surge es, ¿qué ocurriría si a Sally Clark, en el juicio de Sally Clark, que voy a contar a continuación, el perito experto, en lugar de haber sido un médico, hubiera sido un algoritmo que hubiera lanzado el número final? ¿Vale? Entonces, Sally Clark es una abogada, es una abogada británica que tiene un hijo, tiene dos hijos y los dos se mueren siendo muy pequeñitos. El primero con 11 semanas y el segundo con 8 semanas de vida. Y los dos se mueren de manera, por lo que se conoce como el síndrome de la muerte del lactante, no se sabía por qué. Entonces, cuando el segundo bebé fallece y los médicos llegan a casa, notan que el bebé tiene moratones y que tiene algún rasgo, así alguna señal en el cuerpo un poco extraña, y como ya se le había muerto otro bebé el año anterior, a Sally Clark la detienen. Y comienza un juicio la detienen y la acusan por doble asesinato. Durante unos meses este juicio súper mediático aparece en la prensa amarilla y no amarilla del Reino Unido, aparece en Europa, y yo quiero hablar del juicio de Sally Clark. Este es el médico, el pediatra, Sir Roy Meadow, que declaró
examinador como perito experto en el caso, ¿vale? Y esto es lo que sería cambiado por el algoritmo. Entonces, él da los siguientes datos. Dice, 1 de cada 8.500 bebés nacidos en el Reino Unido mueren de muerte súbita. Así que, si Sally Clark ha sufrido la muerte de 2 bebés, ¿cuál es la probabilidad? Dice, bueno, pues si yo tiro una moneda, la probabilidad de que me salga cara es la mitad. Si tiro otra moneda, la probabilidad de que me salga cara vuelve a ser la mitad. Así que la probabilidad de que al lanzar una moneda y luego otra yo tenga 2 caras es la mitad de la mitad, un cuarto. Pues aquí igual. Dice, pues si tengo 1 de cada 8.500 por un bebé, porque sean 2, será 1 sobre 8.500 por sí mismo, que es 1 entre 73 millones. Esto ocurre una vez en el siglo en Europa. Así que la probabilidad de que estos 2 bebés hayan muerto de muerte súbita es muy pequeña, por lo tanto, es tan pequeña que por lo tanto Sally Clark tiene que ser culpable. Y con este argumento el jurado emite el siguiente resumen. Bueno, el juicio tenía jurado, no lo he dicho, y dice, a pesar de que en estos tribunales no condenamos a la gente basándonos en estadística, en este caso la estadística parece muy significativa. Esta debe ser parte de la evidencia a la que uno le da cierta importancia. ¿Vale? O sea que el argumento fundamental en el juicio de Sally Clark es un argumento probabilístico, lo que sería capaz de lanzar un algoritmo. 1 entre 73 millones, y ya está, ¿no? Sally Clark es condenada a prisión de por vida, a cadena perpetua. Pero 2 años después, la Real Sociedad Estadística de Londres, en un comunicado de prensa, dice que en este juicio ha habido un montón de irregularidades. Esta es la parte que no podríamos tener con un algoritmo ciego. Ellos han seguido el caso y dice, lo primero, los datos que ha ofrecido el pediatra son erróneos. No es 1 de cada 8.500, sino que en el caso de bebés, niños, de familias no fumadoras de clase media, que eran los Clark, es 1 entre 1.300, 5 veces menos casi, ¿no? Y además, el siguiente fallo argumental es que una vez que se ha producido una muerte en la familia, la segunda muerte no es independiente. Aumenta su probabilidad entre 10 y 22 veces. O sea que no es como lanzar una moneda y lanzar otra. Son probabilidades que están relacionadas. Así que si hacemos bien los números que ha hecho, con estos mismos números, las cuentas son de que la probabilidad de que 2 niños, bebés, mueran de muerte súbita son 1 entre 169.000, no 1 entre 73 millones, fijaos la reducción. Así que en el Reino Unido, que en esos años nacían 700.000 bebés al año, la mitad de ellos, un 50,5% eran niños, más o menos la probabilidad era, más o menos la frecuencia era que en un año unas 5 familias podían estar en esta situación. Pero no solo eso, sino que uno dice, bueno, venga, 1 entre 73 millones, 1 entre 169.000, aún así son muchas, pero la probabilidad es muy pequeña, pues bueno, aún así debería ser la probabilidad de que es tan pequeña que debería ser asesinato. Se está cayendo en la falacia del fiscal, que la probabilidad de un suceso sea muy pequeña no quiere decir que el acusado sea culpable. O sea que en este caso teníamos los 2 argumentos que eran falsos. Y esos fueron los que escupieron el 1 entre 73 millones. Pero la pregunta incluso es otra. No estamos juzgando la probabilidad de que los 2 bebés se hayan muerto. Lo que estamos juzgando es la probabilidad de que Sally sea asesina, de que ella haya sido la que ha matado. Pero bueno, aquí no voy a hacer esas cuentas, ¿vale? Ellos hacen unas cuentas, tienen algo que es el teorema de Bayes, que relaciona probabilidades que tienen que ver unas con otras, y cuando uno hace esos cálculos bien, resulta que la probabilidad de que Sally fuera inocente era casi el 66%. Entonces, sale de prisión en el 2003, no por este argumento matemático, que no acabó de convencer del todo a los jueces y a un jurado, sino porque se descubrió que además el pediatra había cometido un error que no tenía nada que ver con las matemáticas, ni con las probabilidades, ni con el algoritmo. Y es que había ocultado que el segundo bebé, cuando falleció, tenía problemas respiratorios, y que seguro estaba constipado, tenía, no me acuerdo si era una neumonía, que posiblemente la causa de la muerte había sido esa. Entonces, bueno, mi argumento, a mí me entran muchas dudas, me produce mucha inquietud pensar que si no hubiéramos sido capaces de ver cómo ha salido esa probabilidad, si el algoritmo nos hubiera dado esa probabilidad, no habríamos sido capaces de argumentar, ¿no? Antes de contaros lo siguiente, esto de los algoritmos, ahora que yo creo que muchos de aquí somos profesores,
Se está hablando de hacer una evaluación a profesores, un cuestionario que evalúe a los profesores, y sigue esta idea. Va a ser un algoritmo que va a fijarse en unos patrones que van a salir a través de unas preguntas que van a hacer a nuestros alumnos, y de alguna manera oculta para nosotros van a escupir un número, ¿no? Hay otra cosa que a mí personalmente me inquieta un poco. Bueno, ¿qué fue de Sally Clark? Sally Clark sale de prisión, pero desgraciadamente pues Sally Clark no superó eso y murió después por intoxicación química. Y eso es todo. Muchas gracias.